Buenas, bienvenidos hoy a mi nuevo hogar, chicos. Bienvenidos hoy, a mi humilde habitación. Acompáñenme. Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy. Hoy quiero mostrarles, contarles qué tal me ha ido aquí en Madrid, qué tal me ha ido en el lugar en donde he decidido vivir. Así que bueno, hoy va a ser un día súper chévere en donde quiero contarles absolutamente todo. Ahorita me encuentro invadiendo una habitación que no es la mía, pero que más adelante les voy a mostrar. El propósito de este video es mostrarles mi habitación, así que vamos de una vez. Vamos, venga. Bueno muchachos, les cuento. Esta es mi habitación, pequeña pero cómoda, le agarré muchísimo cariño. Este es el bolso de mi amiga que tenemos aquí, pero bueno, tenemos una cama individual pequeña. Tenemos una silla, que bueno, esta se supone que va aquí, porque esta es mi oficina de trabajo, en donde bueno, podemos trabajar, podemos jugar cartas, una partida de dominó, lo que tú quieras. Es una habitación bastante pequeña a comparación de las otras, pero me encuentro en un piso en donde los precios pues varían según la habitación que hayas elegido, y la verdad es que elegí esta porque más adelante les voy a contar por qué. Bueno, en fin, este es el ventilador, tengo un closet donde tengo todos mis vestidos y todo esto. Tengo, sí, todas mis cositas por aquí. Todo cómodo, suficiente para mí, la verdad. Al principio pensé que no era como que la habitación real, yo se las había mostrado en un anterior video de las veces que estaba visitando habitaciones y todo esto, pero con el tiempo me fui adaptando y la verdad me siento súper cómoda aquí. Hasta el momento ni siquiera, como estamos casi que en verano, ni siquiera ha pegado como que un calor súper fuerte en esta habitación, porque el edificio es fresco. De verdad que es relativamente fresco, no he tenido aquí cosas de calor y todo esto. Miren, quiero chismosearles también el resto de la casa donde vivo, porque no solo vivo aquí en esta habitación, obviamente. Porque imagínense, me da ahí un encierro, un ataque por encierro. Miren, yo pago 400 euros en esa habitación, pero por ejemplo, esta habitación es como que tiene esta parte y tiene esta parte que es como una sala y tiene un balcón que allá está, tiene hasta para oficina y todo esto. Yo me imagino, yo no sé, pero como la mía costó 400, esto tiene que costar como 700. Han venido varias personas como a ver la habitación y todavía no la han reservado. Tal vez le están poniendo un precio bastante elevado, no lo sé, la verdad. Pero quería mostrarles esa habitación en especial. Primero, porque es chévere, porque tiene balcón. Segundo, porque es más amplia que la mía. Y tercero, porque me parece muy curioso que la otra vez estaba en un live y la gente me está diciendo como que, o sea, ¿por qué nos muestras el edificio al frente? Vean, el edificio al frente que tiene los ventanales grandes y tú tienes unos ventanales increíbles. Y es que es verdad, o sea, parecen como que viejos y todo esto, miren la pintura, pero esta casa a mí me inspira como que historia, ¿sabes? Me parece que esta casa está misteriosa, tiene historia, y me parece que esta parte era como que no era una habitación antes. No me sé la historia de esta casa, pero es lo que yo me supongo por lo que puedo ver, porque miren, ve, yo creo que esto era primero una sala, no era una habitación. Miren, tiene estos muros muy bonitos, con muchos detalles, tiene esta chimenea que está increíble. Miren el material de esta chimenea, es una locura. Miren aquí. Y bueno, hasta el piso, o sea, miren la cerámica, parece bastante como que antigua, bastante viejita, pero tiene historia, si a lo ver vamos. Lo que pasa es que, bueno, como está el mundo ahorita, ya cualquier persona aquí en Madrid está agarrando y aprovechando cualquier espacio para convertirlo en una habitación y poder arrendarla. Yo creo que es así. Elegí esa habitación porque es un periodo de prueba, el que yo esté aquí en Madrid. Ya sabrán que mi ritmo de vida es completamente diferente. O sea, yo tengo un ritmo de vida muy viajero y todo esto, entonces supongo que no voy a usar tanto esta habitación. El contrato es por 3 meses, entonces yo como que para probar empecé allí. Además es que estoy muy céntrica, pagar 400 euros, claro, fuera de servicio me pareció muy económico para estar en el centro, entonces por eso la elegí.
Y bueno, les sigo mostrando el resto de la casa. Vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos una biblioteca con libros en inglés y libros en español. Este piso tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4 y 5 habitaciones, por lo que aquí viven 5 personas. La mayoría son extranjeros. Este es un baño. Este es un baño. Nada más un baño, no tiene ducha. ¿Y qué les digo? Nunca me imaginé. Yo pensé que, no sé, me iba a encontrar con muchos españoles o yo qué sé, o gente que hablara mi idioma, no. Solo gente que sí habla inglés. Tengo una compañera que es de China, tengo una compañera que es de Eslovenia. Es una locura completamente. Pero bueno, todos hablan inglés y me sirve para poder aprender inglés. No me lo esperaba aquí en España, pero es lo que toca y bueno, chévere. Esta es la otra parte de la casa, que es la cocina. Podemos disponer de todo esto. Tenemos para lavar ropa. Yo hoy lavé ropa, miren, tengo todo eso tendido allá afuera, lo cual se seca rapidísimo porque estamos en verano. Y sí, chicos, bueno, tenemos todo lo que se necesita para cocinar. Tenemos 2 neveras que están compartidas. 2 neveras que están compartidas. Este es mi espacio, por ejemplo, mi espacio verde, porque estamos saludables últimamente, porque somos lo que comemos. Y bueno, tenemos todo esto que también es compartido, mi espacio es este. Y bueno, chicos, así es como vamos aquí viviendo en Madrid. Me ha gustado, la verdad me siento cómoda viviendo con mis nuevos compañeros. Quedó muy céntrica, tengo la cocina que es amplia, tengo un espacio porque a mis compañeros les gusta mucho compartir y jugar uno. Todo muy chévere hasta el momento, muchachos, pero sí, mi contrato es por 3 meses, pronto se vence, ya después tengo que renovar, pero por 10 meses, porque son apartamentos que alquilan como para personas estudiantes o que trabajan, cosas así. Y sí, chicos, elegí para empezar el centro de Madrid porque como estoy empezando se me hace más fácil como que adquirir cosas, voy a estar en movimiento, que esto que lo otro, entonces por eso elegí el centro. Pero ya más adelante sí me voy a cambiar que sea las afueras, que las habitaciones son más amplias, los precios son más económicos y todo esto. Pues también porque me gusta mucho como conocer la cultura, esto es una ciudad muy nocturna, entonces me gustaría como que visitar de vez en cuando, porque yo no soy de salir tanto como que en las noches y todo esto, y no vivir más afuera, que por ejemplo el tren me vaya a dejar y salir corriendo, y bueno, ustedes saben cómo es. Y bueno, más que todo por eso he elegido vivir en el centro, he elegido vivir en Madrid porque les he dicho que tengo amistades, conocidos aquí y todo ese cuento, y bueno, por esa razón. Que llegar a un país y tratar de estar aquí, pues no es lo más fácil del mundo. Yo sé que muchos me lo van a decir, yo sé que muchos los han vivido, pero bueno, yo también ya pasé por eso en Colombia y tomo el riesgo y la responsabilidad de pasar por esto aquí en España por un tiempo. Muchachos, o sea, yo no estoy aquí de forma irregular, yo puedo salir en cualquier momento que yo quiera, eso sí, pero ahorita estos meses han sido como que de experimento, como que vamos a ver, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver hasta cuándo aguanto, porque sí, para nadie es un secreto que esto no es fácil. Por ejemplo, yo tengo un país que es súper hermoso, que es Venezuela, voy a enseñar muchísimas cosas de allá, y aparte, pues también tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, que me quedan allá, mi papá, y bueno, lo más así también especial de la casa es mi perro Fide, que ya tiene 13 años, es un cockapoo, ya está bastante viejo, ya está ciego, entonces si yo me quedo aquí, por ejemplo, siguiendo el patrón regular que necesito para poder tener lo que yo quiera a futuro, se me va a hacer muy complicado verlo, además de que él no puede viajar porque ya está muy viejito hasta donde tengo entendido. Si no es así, entonces denme un consejo en los comentarios, me encantaría leerlos. Y bueno, básicamente es eso, muchachos. Quería ponerlos como un poquito en contexto de cómo va la cosa aquí en Madrid, en España. No sé si aguante pues en un lugar como tal, porque yo estoy en un lugar y ya automáticamente quiero salir
como que corriendo a otro a explorar y todo eso. Esas cosas van a pasar aquí en España, obviamente, pero bueno, uno no sabe si ya quiero cambiar como que también el país y todo eso, porque tenía un ritmo de vida totalmente diferente todo ese tiempo. Que quiero establecerme un poco, sí, pero va a ser un cambio muy drástico si estoy aquí haciendo esto, porque bueno, de cierto modo ya también quería como que tener un lugar donde llegar, tener mis cosas y todo esto, y no estar de familia en familia, amigos en amigos, hostel en hostels, Airbnb en Airbnb. Ustedes saben que pues se ve muy bonito a veces en redes sociales, pero no lo es todo. A veces pues también te cansas un poco, y quieres como que tu espacio, tu cama y todo esto. Pero bueno, también, bueno, en cuanto a soledad o familia, eso es algo que yo estoy tratando de trabajar aquí porque, bueno, sí, la soledad pega. Así yo haya vivido en Colombia sola y todo esto, uno nunca se acostumbra como tal a esa soledad, más que si uno tiene una familia que es tan amorosa, tan apegada como lo soy yo con mi mamá, por ejemplo. Y bueno, la soledad pega sí o sí, aunque yo me mantengo siempre distraída, siempre tengo algo que hacer. Chicos, gracias por acompañarme en esta experiencia. Nos vemos en un próximo video. Aquí les voy a estar contando más de España, más de mi vida. Gracias por acompañarme siempre. Chao, que tengan buen día.